Una bendita Argentina que tiene muchas novedades, te decía recién, está en movimiento. El sentimiento que hoy muestran las encuestas es de desazón, de tristeza. Justamente lo que decía José Luis como proyecto de país es lo que está preocupando y es lo que hoy complica también a la realidad. Pero por eso te quiero contar lo que viene esta semana, anticiparte que la inflación y el dólar están poniendo en jaque a la economía. Se va a volver a hablar de pesada herencia, pero en capítulo 2023. Esta semana no va a ser una más para el país. Por un lado, en el Ministerio de Economía estiman que el INDEC va a marcar entre un 5,8 y un 6,2% el número de inflación del mes de febrero. Eso supone un lastre que es difícil de convertir en relato, y es que la Argentina va a jugar después de muchos años en la liga del 100% de inflación interanual. ¿Dónde está el meollo del problema inflacionario en enero y febrero? Te vas a dar cuenta que es que en la Argentina 35 millones de personas se tomaron vacaciones. Y la hotelería y la gastronomía empujaron todos esos precios para arriba. Y la incidencia de eso es muy importante. Ahora, seguramente después de febrero vendrá marzo, tendremos la tensión con el comienzo de clase y después en abril empezará a morigerarse eso. El mago ya no tiene más conejos en la galera. Ya no hay más trucos, no hay más ideas disruptivas. Se habla de precandidatos, se habla de internas, pero muy poco te están hablando del país que viene. Muy poco te están hablando de lo que va a recibir el próximo presidente. Mucho menos de cuáles van a ser las posibles soluciones. La herencia 2023 es peor que la de 2015 y peor que la de 2019. Pero ya no es como el INDEC en su momento, ¿te acordás de la época de Moreno? Que te inventaba, te daba un relato en las presidencias de Néstor y después de Cristina. Ahora la economía ficción aparece en modo de parodia. Relato paradójicamente refutable. Una cuestión que ves los datos oficiales y esto te rebate lo que dice el Poder Ejecutivo. Mirá. En los próximos años asistiremos a récords de producción de gas y petróleo. Muy probablemente cada año signifiquemos un nuevo récord. Esto significará no solo capacidad de autoabastecimiento, sino capacidad de exportación. Solo a manera de ejemplo, y para remarcar una de las causas de la inflación, la Argentina gastó en 2022 $5.000 millones más en energía, producto de los precios disparados por la guerra. Lo hicimos porque no estábamos dispuestos a frenar la producción y el crecimiento. Argentina es la energía que el mundo está necesitando. Dijo eso y se cortó la luz. 20 millones de argentinos sufrieron en carne propia lo que pasaba en sus casas con la falta de infraestructura. Esto es solo un ejemplo. Y para remarcar una de las causas de la inflación, la Argentina gastó en el 2022 $5.000 millones más en energía producto de los precios disparados por la guerra, dijo el presidente. Y dijo esto de Argentina es la energía que necesita el mundo. Pero la realidad es que la vicepresidenta Cristina Fernández, vicepresidenta de este gobierno, teme por una futura recesión. Hay que decirle, Cristina, la economía ya entró en recesión. Técnicamente, 2 trimestres consecutivos de caída de actividad implican una recesión. Mirá. En el año 2015, cuando teníamos el salario más alto en dólares en América Latina, la inflación de ese año, medida por la ciudad de Buenos Aires, fue del 24%. Los que me dieron lecciones y dijeron que solucionar el tema de la inflación era una cuestión de chasquido así de dedos, la llevaron al 54%. Y fíjense cómo estaban los salarios en el 19. Y fíjense cómo siguen estando ahora, que tenemos 100% de inflación. Primera conclusión para gente que lo único que tiene que hacer es ejercitar la memoria y si no se acuerda de algo, bueno, leer un poquito. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación. Un dato que todos tenemos que tener presente una y otra vez es que la tolerancia de la sociedad es cada vez menor en un país que tiene 40% de sus ciudadanos dentro de la pobreza.
Y el riesgo del sentimiento antipolítica. Hoy te contaba, escribí justamente sobre ese efecto, el efecto odio visceral a la política que está sorprendiendo a encuestadores del Frente de Todos y también encuestadores de Juntos por el Cambio, poniendo una tercera fuerza de 20 puntos a nivel nacional. Esto lo confirmaron desde el búnker de Patricia Bullrich y desde el búnker del Frente de Todos. Por eso no hay margen para pelearse entre ellos, porque el modelo cambió, el modelo matemático cambió. Además tenés la brecha del dólar, 90%, y el atraso de la relación del peso y el dólar que está en torno al 30%, y esto supone que el que venga, lamentablemente, va a tener que hacer una evaluación. ¿Quién puede encarar esto en un terreno de tanta fragilidad? ¿Quién puede hacerlo? A ver qué dice, en este caso, Patricia Bullrich, que no es, en este caso, la que ya está definida por Juntos por el Cambio, pero sí es una de las que está debatiendo qué es lo que pasa hoy en la economía real de la Argentina. Mirá. Estuvimos hablando mucho de algo que queremos desde ahora alertar al pueblo argentino, que es lo que está haciendo Massa, ¿no? Que es dejar engordar un problema cada vez más, ¿no? Cada vez más deuda, cada vez más pesos, cada vez más LELIC, cada vez más bonos, cada vez más inflación, la inflación va a ser alta. Entonces están como queriendo correr los problemas hacia adelante, no quieren resolver ninguno de ellos porque los problemas que tienen que resolver implican tomar decisiones que no quieren tomar y van cada vez agrandando más el problema. Lo estuvimos discutiendo largamente y lo que significa que nosotros desde ahora alertemos al pueblo argentino sobre lo que está haciendo el gobierno. El riesgo, ojo, entre tantas palabras, es que te termines cansando. El riesgo es que ya a esta altura de la crisis económica vas a necesitar quien te dé las respuestas a tus preguntas, que no te escondan las respuestas de un lado, del otro, del norte o del sur. Porque la deuda no para de crecer, ya representa 90% del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es el conjunto de bienes y servicios que genera nuestro país en un periodo de un año. Por eso Cristina Fernández de Kirchner trató de desmarcarse. Le dijo, Alberto, por acá no, Pone el foco en el propio Fondo Monetario Internacional, con el que se descuenta que va a haber un acuerdo porque al fondo le conviene tener un acuerdo. Y por último, cuesta entender el análisis que hace la vicepresidenta cuando defiende el déficit fiscal. Es decir, que el Estado gaste más de lo que recauda. No quiero que haya déficit fiscal. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. En un discurso en el que dijo que venía a reivindicar a Néstor Kirchner, disparó una fórmula totalmente contrapuesta. Néstor Carlos era el rey de los superávits. En su libretita anotaba, siempre tiene que haber más ingresos que egresos. Y él siempre tuvo en claro que los superávits gemelos eran lo que marcaba su agenda. Siempre tuvo en claro que las exportaciones tenían que superar a las importaciones y eso le generaba más dólares y más política. Y que los ingresos tenían que superar a los gastos para tener a su Estado y a la política bajo su mando. ¿Por qué? Porque en economía no hay magia, no hay trucos. Tarde o temprano, la realidad siempre se impone. Y de esa realidad te sacamos un minuto porque vos sabés que Joaquín Garau es quien hace humor con la política argentina. Tal vez a esta altura del domingo decís, necesito respirar un poco, necesito reírme, y en 2 minutos te mostramos esto. Y vamos con la ruleta que define qué pasa en el kirchnerismo. Cristina está censurada, no se quiere presentar, proscripta, no tiene ganas. No agarro esto ni loca, llamen a Messi. La verdad que no hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada. Denuncian que la Intendencia de Moreno le robó terrenos a la Universidad de Moreno. Póneme los Spider-Mans. Me notó un amigo. Un inspector de tránsito noqueó a un taxista que se resistió a un control. ¡Calmate! Extremadamente violento. Mandame ese inspector de tránsito ya a Rosario, ya. Se terminó. Neuquén, le dijeron que tenía cáncer. ¡Qué desgracia! Pero habían mezclado los análisis. Son los hijos de... Mirá. Y no tenía cáncer. ¡Qué agradable sujeto! Poneme la placa. Argentina, un país con buena gente. Se les rompió la rueda de la moto y los vecinos se la arreglaron con pasto. ¡Qué buena ella! Pará el video. ¡Pará! Si esto funciona, yo hago campaña política por todo tucumano. Toca play. ¡Dale! ¡Vamos!
Argentina, Argentina, Argentina. Bueno, ya está, chicos, ya está. Tiraron a Ulises Bueno del escenario y le robaron todo lo que llevaba encima. Son sinvergüenzas. Y se marchó. Tan bueno no era. Es gracioso, es gracioso. Ay, ay. Argentina, no lo entenderías. Argentina, no lo entenderías. Salen cosas interesantes, Jorge Asís. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos?